Lo que tiene que decir la Unidad Nacional de Protección se circunscribe digamos, a cosas que no son demasiado trascendentes y que no se adentran tanto en la política y en otros campos que veo que han sido, digamos, como lo primordialmente utilizados en este debate. Voy a nombrar algunas cosas generales por las cuales nosotros, por ejemplo, estamos como Unidad Nacional de Protección obligados a dar protección a las personas, tanto funcionarios como miembros de grupos alzados en armas que han tomado la decisión de encontrarse para ambientar la paz en el territorio. En primer lugar, recordar, ustedes lo saben mejor que nosotros, ustedes son el legislativo. Tenemos la Constitución Nacional en su artículo 22 y 95 nos hablan de la paz como un mandato de obligatorio cumplimiento, y ese mandato es lo que estamos hoy en día ejecutando, y por eso estamos hoy en este debate, porque hay concepciones distintas sobre el tema de la paz. Y pareciera que la historia del país, sus enfrentamientos, sus tensiones, pues han hecho que las heridas entre los colombianos no sanen, sino que por el contrario se profundicen, y hoy en día encontramos un lenguaje tan duro como el que hoy hemos encontrado en este debate. En segundo lugar, recordar que la Ley 2272 de 2022, que es la que contiene la política pública de paz total, pues es la expresión de un programa de gobierno que corresponde al que ganó las elecciones presidenciales. Ese programa lo primero que hizo fue plantear ese proyecto de ley que fue aprobado por este Congreso de la República. Este Congreso decidió mayoritariamente, porque así lo quisieron los colombianos, que esas mayorías lograran que esa ley, la 2272, pudiera imponerse sobre, digamos, las reticencias que habían de algunos sectores políticos, fundamentalmente los de oposición. Y de esa manera nos encontramos con el artículo 8º de esa ley, que nos dice que se garantizará la seguridad integral de todos los que participen en los procesos de paz. Ese artículo 8º de la Ley 2272 pues habla de todos y todas, y por supuesto pues aquí debemos tener en cuenta que hay funcionarios, congresistas, y a esas personas hay que darles la protección por lo que están haciendo por el país, pero también a esas personas que manifestaron su voluntad de acogerse a estos procesos en las mesas que ustedes conocen. De aquí nos tenemos que trasladar a la forma en cómo se decidió
de acuerdo a esta ley, y es que el presidente de la República, una vez conoce de parte del comisionado de paz los avances que haya podido tener las conversaciones con los diferentes grupos alzados en armas, el presidente produce un acto administrativo que hace que sea revisada la situación personal de las personas que han sido escogidas como delegados o voceros de estos grupos, y de esa manera, si tienen órdenes de captura, ustedes lo saben que lo contiene la norma, pues la Fiscalía General de la Nación levanta esas órdenes de captura, tal y como lo vimos aquí en una de las resoluciones en las que el anterior fiscal general de la Nación levantó la orden de captura que pesaba sobre el señor Calarca. Una vez se conoce esto, entonces el comisionado de paz informa a la Unidad Nacional de Protección qué acciones, qué traslados, qué diligencias tienen que hacer estas personas y sugiere unas medidas de protección. La Unidad Nacional de Protección construyó unas medidas de protección que son, digamos, que son compartidas. No se le pone esquema de protección individual a cada una de las personas que están en el proceso, sino que se entregan estos vehículos y personas a un grupo de las personas que hacen el papel de voceras de estos grupos. Estas personas conversan con el comisionado de paz y determinan si tienen que hacer algún traslado en el territorio nacional. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. El señor Calarca, el 13 de julio de 2024, se trasladó desde el Caquetá hacia Bogotá y tenía un itinerario de ir hasta norte de Santander, luego Antioquia, luego regresar por Bogotá y de nuevo pasar a Caquetá. Ese periplo duraba entre el 13 y el 31 de julio. Al pasar por Bogotá se le une un grupo de personas que también estaban como voceras de ese sector del Estado Mayor Central, que en ese preciso momento había generado una división con el grupo de Iván Mordisco, y por lo tanto necesitaban hacer conversaciones con otros sectores de estos grupos para poder acrecentar el número de personas que se involucrarían en el proceso de paz. En ese sentido fue la orientación que recibió la Unidad Nacional de Protección. Este grupo ya un poco más grande fue a norte de Santander y de ahí se trasladó a Antioquia, y el día 23 de julio se presentó el retén del ejército, en el cual fueron abordados este grupo. El señor ministro de la Defensa en ese entonces, el doctor Iván Velázquez, me llamó el día 23 y me dijo que se había presentado esta situación. Me preguntó que cuál era el procedimiento que debían seguir las personas de la Unidad Nacional de Protección. Se le habló al señor ministro y se le dijo que según el protocolo
los vehículos que llevan protegidos no pueden ser requisados a campo abierto sobre las carreteras, sino que deben ser llevados a un cuartel del Ejército o a alguna otra locación de la Policía Nacional, para que en esos sitios seguros se pueda realizar tanto la apertura de los vehículos como la requisa del mismo y la identificación de todos y cada uno de las personas que ocupaban el vehículo. Y evidentemente se encontró que las personas que estaban en los vehículos no correspondían exactamente al mismo número de personas que tenían y que habían sido incluidas en las listas de la resolución que permitía esa movilización. Aparecieron algunas personas más y alguna de ellas tenía una orden de captura, un señor alias Urias, y también se encontraron 2 pistolas, 2 armas cortas. Según nos cuentan los escoltas que pudieron acompañar este procedimiento en el batallón Pedronelo Espina de la ciudad de Bello, y también se encontraron 60 millones, no registro o no pudimos, digamos, encontrar la razón concreta de si había menores, como se ha dicho acá, y también, como se ha dicho acá, tampoco había oro, como lo manifestó ayer una de las citantes. Pero sí fueron retenidas algunas personas por porte ilegal de armas, habían 2 armas, y había una persona con orden de captura, que ya la mencioné, y se encontraron otra serie de elementos que son los que podrían, digamos, en este momento llamar la atención. Se encontraron una serie de memorias USB. Yo las he visto por fotografía, son como cerca de 8 o 9. Había 2 computadores y esos elementos, digamos, que para mí son los que hoy podrían resolver la situación tanto de este debate como toda la serie de elucubraciones que se han venido trazando. Es evidente que ese material, esos datos, esa información que contenían esas memorias, pues están en la Fiscalía de Medellín desde hace 16 meses, eso se ha dicho acá, y digamos lo que nos preocupa es que durante todo ese tiempo han podido habernos aclarado la razón de qué tipo de información contendría y no estaríamos ante una situación como hacer suposiciones de que tenían una información o la otra. Tengo entendido que ha habido aclaraciones por parte de periodistas que se refirieron a grabaciones en el sentido de que esas memorias y esos computadores no tenían las voces de los señores Huertas o... Tiempo para que termine, señor director. Gracias. Tengo entendido, es decir, yo me demoro 5 minutos más. Es decir, lo que tengo entendido es que se han hecho algunas aclaraciones de 2 medios de comunicación. Y bueno, yo pienso que a estas alturas de la vida y de la discusión ya tendríamos que tener claridad
un poco de claridad sobre esto y despojar de tanta prevención un debate que pienso que no tenía. Es decir, aquí hay muchas más suposiciones que realidades. En un momento determinado la Fiscalía tendrá que decir qué información había ahí, si estaban las voces del señor Huertas o del señor Mejía o de ambos, y si no es así, pues cómo se construyen otras versiones por fuera de esos elementos de información, que digamos, yo me refiero a ellos porque fueron encontrados dentro de las camionetas y mis escoltas vieron, acompañaron, digamos, esa diligencia. Pero yo realmente lo que veo es que aquí tenemos, con respecto, porque el debate se ha venido de una manera, se ha politizado demasiado. Es decir, se ha venido mucho sobre el senador Iván Cepeda, y yo no sé si es que había fotos especiales distintas a las que se han mostrado, que corresponden a eventos o diligencias de paz que ha llevado a cabo el doctor Cepeda, tanto en los procesos de paz de La Habana y como desde el 2012 que viene trabajando en esto, en la paz. Yo realmente veo que aquí ha habido toda una catarata de imprecisiones y algunas calumnias, videos y fotos muchas veces inconexos, descontextualizados, y veo que hay una situación que no es ajena a la situación política que está viviendo el país, y eso me preocupa, porque yo tengo que responder por la protección tanto de la oposición como de los parlamentarios que son de las bancadas del gobierno. Y yo tengo que ser en esto totalmente equilibrado, pero es difícil cuando uno encuentra una serie de cosas como esa, donde se generan desde acá y desde otros escenarios prácticamente como señalamientos de que usted me puede matar, es decir, ese tipo de cosas que no son otro reflejo que lo que ha venido creciendo de manera progresiva. Las encuestas han mostrado unas tendencias, y esas tendencias aparentemente quisieran ser volteadas acá, cuando vemos que el senador Cepeda aparece de un momento a otro como la persona que se yergue sobre las otras candidatos, que son, a mi modo de ver, son 70, pero que solamente en las encuestas han aparecido 30, y hay unas diferencias muy grandes. Varios de las personas que aquí están tienen 1%, otros tienen más de 32%, y esos desequilibrios definitivamente implican que de pronto utilizando herramientas que no deben ser, como las insinuaciones, puedan generar riesgo para unos y otros. Muchas gracias.